Dios los bendiga en esta mañana, en este tiempo frío, pero es un tiempo muy agradable también. Entonces, pues vamos a reconocer que todo es por la gracia de nuestro Dios y que finalmente el cuerpo se va a ir adaptando, se va aclimatando, ¿verdad? Porque a nuestro Dios nada se le escapa. Amén. Es soberano. Entonces, algunos les llamó más la atención el mundial, ¿verdad? Porque precisamente ahorita están en esos asuntos, pero bueno, ya es de cada quien, ¿verdad? Creo que para nosotros lo más importante es estar en este lugar. Amén. Y no hay comparación, sencillamente, no hay comparación. Así de que vamos a concentrarnos en esta mañana. Hermanos, quisiera con la ayuda del Señor compartir un mensaje que le pueda servir a usted, pero que también me ayude a mí, ya que el propósito de reunirnos y abrir las Escrituras es para buscar en ellas lo que necesitamos nosotros para seguir caminando hacia adelante en las cosas del Señor, lo cual es más importante que cualquier otra cosa. No digamos que con esto no nos puedan interesar ciertas cosas en el buen contexto de la palabra, pero no hay nada más importante que buscar las cosas del Señor, hermano. Amén. En buscar, en hacer lo que Dios nos dice es lo mejor, porque hay garantías, muchas garantías, hermanos. El mundo no nos da garantías, no nos da buenas garantías el mundo, pero el Señor siempre nos da las mejores garantías. Dice en la Biblia que cuando nosotros hacemos las cosas del Señor, dice que todo lo que emprendamos te va a salir bien, y Dios lo promete, Dios cumple. Entonces vamos a estudiar, hermanos. Ahorita estamos transmitiendo, ya que hay algunos hermanos que batallan para estar aquí por el tiempo, por su salud, ¿verdad? Y bueno, de esa manera consideramos transmitir hoy el tema, para que si nos están viendo, el Señor pueda bendecirles sin duda alguna a través de su palabra. Hay veces que nos damos cuenta, si ustedes notan, Dulce tiene de este celular y otros dos más, con la intención de estar monitoreando los sonidos, el video, y otra es la cámara que la iglesia tiene ahí abajo para darnos cuenta de quién va entrando y quién va saliendo, por seguridad. Entonces, por eso es que tiene esos aparatos, y nos damos cuenta quiénes son los que están siguiendo la transmisión. Por ahí vemos, algunos hermanos mandan saludos, como el hermano Gonzalo, es uno de los hermanos que vemos muy seguido, y otros más, pero otros no están, y no están aquí tampoco. Entonces no sabemos las razones, solo oramos para que Dios les motive, les bendiga, les exhorte a que busquemos las cosas del Señor. Cantamos un himno muy precioso al inicio, ¿verdad? Porque por eso es bueno reunirnos, porque estamos en comunión los unos con los otros. Podemos exhortarnos, podemos retroalimentarnos con la palabra del Señor y podemos alabar al Señor. ¿Te acuerdas del canto con el que empezamos? ¿No es Jesucristo mi todo? Exactamente, Cristo nuestro todo, es Jesucristo mi todo. Dulce es cantar tu loor, oh cuán sublime esperanza es tu divino amor. Y hay una parte que por ahí dice, ¿verdad? Y al terminar mi carrera, en gloria veré. Estamos en una carrera, hermanos. Cuando usted aceptó a Cristo, cuando yo acepté a Cristo, desde ahí iniciamos una carrera gloriosa. En esa carrera vamos a encontrar todo tipo de cosas, obstáculos, muchos, pero muchas bendiciones también. Y un día terminar esa carrera, como dice la Escritura, con gozo, hermanos, porque las cosas del Señor deben de hacerse con gozo, aunque vengan pruebas, aunque de repente nos desanimamos, aunque de repente queremos retroceder, pero no somos como los que retroceden, hermanos. Dice la Biblia, derribados, sí, pero no destruidos, porque la diestra del Señor nos sostiene. Por eso es que seguimos adelante, y tenemos que seguir adelante hasta que Cristo venga o nos lleve a su presencia. Y que se pueda hacer patente esas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo
de tu Señor. Esto es lo que vale la pena, hermanos. Así es de que en el amor de Cristo les animamos a seguir adelante. Oremos por nuestros hermanos que van viajando, nuestro hermano Oscar, hermana Marta, Adrián, nuestro hermano Chuy, hermana Natalie, que posiblemente también ya emprendieron el viaje a regreso a casa. Oremos por ellos, oremos por nuestros hermanos que están enfermos también, que están batallando. Oremos para que Dios les bendiga, hermanos. Así es de que vamos a ver en esta mañana un tema. Déjenme poner un poquito aquí al tiempo para respetar el tiempo también. Este tema le he puesto un título que es una pregunta. Y antes de ello quisiera sondear un poquito aquí el asunto. Sabemos que en nuestro país tenemos diferentes formas de expresarnos. Tenemos muchos modismos también. A veces acortamos algunas palabras. Por ejemplo, abre la puerta del refri, ¿verdad? Y otras formas de expresarnos, pero que al fin de cuentas nos entendemos. Pero hay a veces expresiones que nuestras mamás nos hacen, esas frases célebres que de repente surgen por ahí, sobre todo de las mamás. Los papás también, pero más las mamás. ¿Se acuerdan, hermanas, hermanos, de algunas de estas frases que se les dicen ya sea a los hijos y ya sea al esposo? ¿Alguna de ellas, por ejemplo? Te lo dije, esta expresión, ¿verdad? Es muy buena. Te lo dije, ¿verdad? Lo dije. ¿Alguna más? ¿O ya se acabaron el titipuchán de frases? Y si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Y si voy y lo encuentro? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? Es otra frase. Eso se le decía mucho. Pues con esa batallamos. Bueno, yo batallo mucho. A veces puedo tener ahí algo, lo que estoy buscando, y no lo encuentro. Pero resulta que en este caso mi esposa sí lo encuentra. Ahí está. No, y ahora los encuentran los hijos y nos lo dicen a nosotros. A mí me lo han dicho. Traigo los lentes así, digo, Pri, si no has visto mis lentes. Ah, bueno, y si los encuentro, ¿qué te hago? Los traes en la cabeza. ¿Una más? Ya con todas, hermana. Frases célebres. Y si te dicen que te avientes a un pozo, ¿lo vas a hacer? Esa es otra, ¿verdad? ¿Sí? Si te dicen que te avientes a un pozo, lo vas a hacer. Exacto. Bueno, no sé si los varones tengan algunas por ahí. ¿Vale, Rogelio? Ni que calle, ni que ojo de hacha. Bueno, hay algunas que nos invitan a pensar un poquito. ¿Quién sabe qué? Ni qué calle, ni qué ojo de hacha. Ojo de hacha. Ahí tenemos que ir a la raíz a ver de qué me trata el asunto, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es? Entonces, pues sí, hay frases que a lo mejor necesitan. Esa me intimidaba. Y le daba miedo, pero no sabía qué era. Pero ahí. Y entonces, una más y ya. Ese está muy ojón para que sea paloma. Ya ve que los hombres también saben, los papás. Eva, está muy ojón para que sea paloma. Por favor, la raíz etimológica por cualquier. Ese viene siendo que está bien complicado que sea una persona que se porte bien, siendo que su carácter, su actitud, su expresión muestran todo lo contrario. Eso es más que nada en cuestión de amistades. Ah, ya. Así está muy ojón para que sea paloma, o sea, un tecolote. O sea que es nocturno. Es nocturno. Hermano Ricky iba a decir algo. Cuando tú vas, yo ya vengo. Oh, es muy buena esa, ¿eh? Para cuando tú ya vas, yo ya vengo. Y así podemos encontrar varias frases, otras difíciles de procesar el día, hermano. ¿Quieres picar los ojos al santo? Ahí está otra. Dirán los hermanos que están viendo la televisión, ¿qué les pasa a los hermanos? Estamos tratando de establecer las bases, hermanos, y romper un poquito el hielo, ¿verdad? Y depositar piecito aquí el asunto. ¿Le quieres picar los ojos? Al santo. Al santo. ¿Qué sería, hermano? Pues a veces nuestros hijos se nos quieren subir con su poder en nuestras manos. Oh, ya, sí. Y pues quieren portarse como el gallito chiquito, quieren pelearse con el grandote. Exacto, No exacto. es de ahí. No es de ahí. Esta queda con la frase, ¿dónde acá los patos le tiran a las escopetas? ¿Verdad? Con el santo nadie podía. Y el santo nadie podía, ni en las películas, ¿verdad? Entonces, y así podemos ver frases que son frases como para llamarnos la atención, para inquietarnos, como decía el hermano Rogelio,
Y podemos escuchar muchas, podemos expresar muchas, claro, depende quién las dice, depende mucho también. Saben, hermanos, que en esta vida todo es a base de contextos. Nuestra vida es un contexto, todo es un contexto. En la iglesia hay contexto, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con los hijos, en el trabajo, todo debe haber un contexto, porque nunca va a ser lo mismo una cosa que la otra. A veces nosotros nos equivocamos y queremos equiparar todo de la misma forma, cuando no es así. Si hurgamos bien, nos vamos a dar cuenta de que hay un contexto muy diferente, muy diferente. Claro que hay similitudes, claro que como hijos de Dios lo que nos une es el Señor. Dice la carta a los Efesios, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, somos uno en el Señor, pero somos tan diferentes los unos de los otros. Así es de que tenemos que ir siempre al contexto, hermanos, al contexto. Por eso existen muchos problemas, porque no contextualizamos ni lo que estamos estudiando, ni lo que estamos viviendo, y a veces ni lo que estamos diciendo. Siempre tenemos que ir a los contextos. Y si hablamos de las Escrituras, con mayor razón, porque quien no asimila lo que está antes o lo que está después, que ese es el contexto, pues nos vamos a salir del mismo y vamos a decir las cosas como puro pretexto. Así es de que vamos a tratar de estudiar, y este título es una pregunta, es ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Esta pregunta, tengo por lo menos dos referencias bíblicas que la hicieron en su tiempo y en su contexto, en base a la palabra del Señor. Quiero decirles que esta pregunta puede hacernos ver una necesidad en un contexto de lo que Dios anhela para nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Depende mucho quién nos haga esa pregunta, de qué forma nos haga esa pregunta, con qué intenciones. Tiene que ver indudablemente el contexto. Si nosotros tomamos sabias decisiones, y esas sabias decisiones, hermanos, sabemos dónde está la sabiduría, ¿verdad? Aquí está la verdadera sabiduría. No es una sabiduría del hombre, no es una sabiduría del mundo, es una sabiduría que viene de lo alto, del tercer cielo, lo más sublime. Porque la sabiduría que el mundo nos da, dice la Biblia, que es animal, terrenal y hasta diabólica. Y esa es la sabiduría que abraza el mundo. Esa sabiduría animal, terrenal y diabólica. Pero la verdadera sabiduría es esta. Amén. Gracias a Dios porque tenemos este ejemplar de estos 66 libros que no contienen. La palabra es que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermanos. Es bien diferente. Por eso tenemos un gran tesoro ahí en nuestras manos, en nuestros hogares. Este tesoro, estos 66 libros, toda es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es limpia, dice la Escritura. Y podemos confiar plenamente en ella. ¿Lo crees, hermano? Amén. Qué bueno, ojalá que así sea. Entonces, si nosotros tomamos sabias decisiones de parte de Dios, existen garantías de que todo lo que hagamos, todo en absoluto nos saldrá bien. Por supuesto que no está diciendo que va a ser fácil. Hermanos, el esfuerzo como consecuencia trae resultados. El esfuerzo como consecuencia trae resultados, en términos muy generales. Si usted se esfuerza por ir al gimnasio y es persistente, se disciplina, ¿cuáles van a ser los resultados? Un físico como el de su servidor, así de sencillo. Ya, no es cierto, Dios no pueda, ¿verdad? Pero va a haber resultados, ¿sí o no, hermanos? Tiene que haber resultados. En el lado opuesto, si no hay un esfuerzo, si no hay
Va a haber igualmente resultados, pero esos resultados van a ser totalmente opuestos. Y si tomamos como base otra vez el ejercicio, si una persona no se ejercita, va a batallar. La vida puede hacerse una vida, ¿cómo le llaman? Sedentaria. Puede ser, sí puede ser, hermanos. Pero bueno, ese no es el tema. Es muy importante hacer un alto. ¿Sí? Hacer un alto, como decía nuestro hermano Enrique en la dirección, ahorita. No mañana, ahorita, hoy. Hacer un alto hoy en nuestra vida y de esa forma corregir, después de analizar cómo estamos parados en la brecha, corregir el rumbo, si es que el camino en el que estamos tomando nos presenta un panorama sombrío en cuanto a las cosas o en cuanto a nuestra relación con Dios. Hoy es el momento, hermanos, no mañana. Hoy es un nuevo día y es una oportunidad que Dios nos da para corregir el rumbo. Dice la Biblia, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuántos creen esta palabra de Dios, hermanos? Pero dice hoy, venid hoy y estemos a cuenta. Esto lo dice el Señor, hermanos, pero a veces dudamos de lo que el Señor nos dice. Entonces hay que hacer ese alto. Y quiero buscar con ustedes en Mateo capítulo 17. Vamos a ver ahí, hermanos, los ejemplos de quienes expresaban esta frase. ¿Hasta cuándo? Hermanos, en estudiar la palabra de Dios, no estoy diciendo, deberíamos de estudiar mucho más la palabra de Dios nosotros, los que estamos compartiéndola, por supuesto que sí, pero también reconocemos que no lo sabemos todo, nos falta mucho que aprender. Pero en las reglas de interpretación bíblica, una de ellas es contextualizar, por supuesto, y darnos cuenta de que a veces hay palabras que no denotan una doctrina, sino solamente una llamada de atención, como lo son las preguntas. Una pregunta no está denotando precisamente una doctrina en sí, sino es una llamada de atención, es una advertencia, es una frase como la que nos hace retomar un poquito el asunto. Y esas frases que mencionábamos ahorita tienen un propósito, en su mayoría, buenos propósitos, ¿verdad que sí? O sea, es algo como que, hey, ¿qué pasó? Por el bien de... O sea, nuestros padres hace algunos años no nos decían esas frases, quiero pensarlo así, para nuestro mal, sino es para nuestro bien. Tenían un propósito, que no lo entendíamos, era otra cosa. Ya vas a andar de pata de perro, ¿a quién le dijeron esto un día? Hermano Rogelio, ¿nos vas a hermano Rogelio a mí? ¿Y el contexto cuál era? Que no estuviera en la calle. Ajá, que no estuviera en la calle, o que sencillamente no te quisieras poner tus zapatos, ¿verdad? Entonces, pero van algunos propósitos, ¿verdad? Yo todavía no entiendo la expresión que mi mamá me decía. No lo entiendo y le pregunto y pues tampoco ella. Mala jospa tus narices. Después lo averiguan, acérquense con ella y díganle, ¿por qué? ¿Por qué? Más Anita, ¿por qué? Mala jospa tus narices. Es que así decía mi mamá, yo no sé por qué. No sabía ni por qué. Pero bueno, la Biblia sí nos da razón. Mateo capítulo 17, hermanos. Si son tan amables, busquemos ahí que se escuche el ojear. Y si los que están viendo en casa tienen la Biblia, por favor, tomen la Biblia, por favor. Es bien importante. En este capítulo, en Mateo capítulo 17, nos da grandes referencias al respecto, hermanos.
quiero llamar su atención en el contexto de esta historia. Por supuesto, es una historia bíblica, es una historia verdadera, no son cuentos, no son fábulas. Era lo que el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal pudo desempeñar para que las personas creyeran en Él como el Hijo de Dios. Qué bonita enseñanza nos compartió nuestro hermano Oscar el miércoles, de veras. El Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Amén. 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 La Biblia dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, por supuesto que es una historia verdadera, hermanos. Aquí en el contexto dice el versículo 14. ¿Están ahí, hermanos? ¿Me ayudan a dar lectura, por favor? Y yo les diría hasta dónde. Adelante. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a sus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Hasta ahí, hermanos, gracias. Notamos entonces que tenemos esta situación difícil, muy complicada, ¿verdad? En donde este hombre se postra ante el Señor Jesucristo porque sabía claramente que Él podía hacer grandes cosas para su vida. Por eso es que las multitudes se agolpaban para escuchar lo que el maestro decía. Sí, hermanos, había de todo tipo. Había quienes podían escucharle de buena gana y había quienes querían acusarle, como eran los escribas, como eran los fariseos, los sectarios esos en aquellos tiempos. O sea, buscaban siempre un error. ¿Cómo prenderle? ¿Se acuerdan cuando aquella vez le dijeron, ¿de quién es esta? Le enseñaron una moneda, ¿verdad? Esta inscripción. Lo que es la cara de la moneda. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo el Señor? De César. Denle a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Buscaban para ocasión. Cuando le llevaron a aquella mujer que cometió adulterio, ¿se acuerdan ustedes? También en la ley de Moisés nos dice que tal mujer debería de ser apedreada con convenencieros, porque eran los dos, de acuerdo a la ley, los dos que estaban en adulterio, lo cual el Señor recrimina. Los dos se veían, pero lo hicieron para poder tentarle. Hago un paréntesis, escuché por ahí una no sé explicación, no sé, ya ven que a veces las redes sociales son redes sociales, y todo el mundo se da cuenta. Por ahí un líder religioso, el top de la Iglesia Católica, expresaba en esta porción cosas, yo le llamaría muy fuertes, muy graves acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive le ofende y dice tantas cosas del Señor. O sea, ni la repito porque ni vale la pena. Pero qué tristeza es que personas se expresen así del Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuera de contexto, fuera de propósito, fuera de todo. Y lo más triste es que la gente cree en las sus mentiras. Creen ahí. Sin embargo, aquí vemos que este hombre se arrodilla ante el Señor, qué cuadro, diciendo, ten misericordia de mí, porque le plantea el problema en donde su hijo, por supuesto, a quien ese padre lo amaba, porque si hay algo que nosotros como padres tenemos que hacer y debemos hacer es amar a nuestros hijos, porque de una no son de nosotros, son del Señor. ¿Pero les amamos o no les amamos? Es la pregunta. Amén. Sí, hermanos, porque es un encargo del Señor, nos los prestó. Este hombre estaba preocupado por su hijo, que estaba padeciendo esta situación, ¿sí?
demasiado fuerte. Sus pensamientos no podían estar equilibrados. Es bien difícil llegar a la mente y al corazón de una persona, ¿saben? Solamente Dios lo puede hacer, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Amén. Por eso es bien importante ahondar en las cosas del Señor, hermanos. Aquí encontramos paz, amén. Amén. Encontramos sabiduría, encontramos fortaleza en la palabra del Señor. Y este hombre le decía: Señor, ten misericordia. Por supuesto que el Señor tiene misericordia. Mi hijo es lunático, padece muchísimo. Vean, no mucho, muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Era una situación difícil, hermanos? Claro que sí, pero en Cristo hay solución. Para esto el Señor hace una reprensión, hace una llamada de atención. Eso es lo que está haciendo, hermanos. Es una llamada urgente de atención, porque quien estaba afectando la vida de ese muchacho precisamente era quien está detrás de todo. El enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, como usted quiera decirlo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás? ¿Sí se acuerdan? Esto no era porque Pedro estaba poseído de ninguna forma, pero quien está detrás de muchas cosas a veces es el enemigo. O cuando a veces se dejan puertas abiertas en nuestro corazón, principalmente, el enemigo empieza a afectar. No posee a un cristiano, porque tenemos al Espíritu Santo, amén. Amén. Pero si hay puertas abiertas, cuando prevalecen los conflictos, hay puertas abiertas. ¿Aunque acaso no podemos entender aquel versículo, hermanos, que nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo? ¿Saben qué quiere decir esto, hermano? Porque antes dice, a ver si estamos. Me quito los lentes porque no los veo, hermanos. Francamente no los veo. O sea, veo con los lentes aquí sí, pero allá no veo sus rostros, y a veces es bueno. ¿Qué dice antes? Airados. Exacto. Airados. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no se te haga tarde, mi hermana, mi hermano, de arreglar las cosas con el Señor. Ahí en donde estás. Que no se te haga tarde, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque eso es darle lugar, abrir una puerta para que el enemigo empiece a mellar tu vida, tu corazón, a lastimarte y francamente inutilizarte, paralizarte en las cosas del Señor para que no avances. Esa es la estrategia, no hay otra estrategia. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Quiere robar tu confianza en Dios, quiere destruir tu fe, quiere aniquilar tus expectativas en cuanto a lo que es servir al Señor. Lo quiere hacer. Por eso el Señor le dijo a los discípulos una reprensión válida y en el contexto. ¿Cuál es? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y luego vemos el resultado: traédmelo acá. Y el Señor reprendió al demonio, el cual salió en el instante, y este muchacho quedó sano desde aquella hora. Vienen los discípulos del Señor y el Señor, vean ustedes, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, ¿sí? Dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no se pudo? Hermanos, ¿Dios es todopoderoso? Amén. Sí, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. No hay duda, hermanos. No. Pero en el contexto hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede salvar a una persona si ésta no se arrepiente. Amén. Y en el contexto,
Dios no va a salvar a una persona si esa persona no se arrepiente. Si esa persona no reconoce a Jesucristo como su Salvador personal. Y, ojo hermanos, si esa persona no da frutos dignos de arrepentimiento, cuidado. Mucho cuidado, hermanos. Porque la Biblia dice que debe de haber frutos dignos de arrepentimiento. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Sí? Ninguna palabra corrompida salga. Y sucesivamente podemos hablar. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado. El Señor Jesucristo ve el corazón. Yo veo la persona, usted ve a la persona, usted me ve a mí, pero usted no ve mi mente, usted no ve mi corazón, pero Jesucristo sí. Y solamente Él da advertencias diciéndonos: por sus frutos os conoceréis. Así dice la palabra de Dios, ¿o no, hermanos? Tengamos mucho cuidado. Sin arrepentimiento no hay salvación. Pero aún estando en Cristo, hermanos, el arrepentimiento tiene que ser un común denominador en cada uno de nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Si no, entonces, ¿por qué diría la Escritura? Hijitos míos, amén, somos hijos de Dios. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? A Jesucristo, el justo. ¿Y el que sigue cómo va? Si no me equivoco. Búsquenlo, hermanos. El otro versículo, si no me equivoco, a ver. Ojo, me equivoqué ahí en el versículo. ¿Qué dice después de este que le... ¿Qué dice? A ver si me ayudan. Después de ese versículo. ¿Sí? Y Él es la propiciación. Ajá, sí, pero hay otro, hermano. Si confesamos. Sus pecados, Él es injusto para perdonar. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? Él es fiel y justo. ¿Para qué cosa, hermanos? ¿Para perdonar tus pecados? No, nuestros pecados. Nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Está hablando a creyentes, hermanos. Amén. Está hablando a creyentes. Y como creyente yo tengo que ponerme a cuentas con el Señor y decirle: sí, Padre, me arrepiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de actitud. Es como si yo voy siguiendo aquí, de repente hago un alto y analizo y digo: sí, Señor, perdóname, porque tú eres fiel y tú eres justo para perdonarme a mí y limpiarme a mí. ¿De qué cosa? De toda maldad. Es un arrepentimiento, hermanos, no para salvación, pero sí para consagración. Tiene que haber arrepentimiento para consagración, ¿sí o no, hermanos? Amén. Tiene que haberlo, hermanos. La Biblia lo dice. Puesto que Dios ve el corazón y sabe todas las cosas. Por eso es muy importante. Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y el Señor les dice la respuesta: por vuestra poca fe. Hermanos, el Señor se metió en un estudio exhaustivo de hermenéutica, de homilética, de un estudio así donde usara palabras rimbombantes y toda la gama de expresiones para que los discípulos entendieran cuál fue el problema. No, ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Por qué no pudieron? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Por favor, hay más cristianos que hoy están creyendo en el mundial que en las cosas del Señor. ¿Y quién nos deja el mundial a nosotros, hermanos? Es como cuando los partidos de aquí de la región se enfrascan, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que no, ahí de repente bromeamos, platicamos y que si tiene la oportunidad, no pasa en el equilibrio, ¿eh? En el equilibrio.
Pero para algunas personas es más importante un partido de fútbol que las cosas del Señor. En fin, ¿a quién servimos? Por vuestra poca fe, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo es la pregunta? Y el problema fue por vuestra poca fe. Si tuvieras fe, como ese grano, el más pequeño de todas las semillitas, ese grano, si tuvieras esa fe, porque el Señor no nos está exigiendo una gran fe, nos está pidiendo un grano de mostaza. Si tuvieras fe, Manolo, si verdaderamente me crees a mí, dirías, ¿sí?, a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a creerle al Señor? ¿O no sabéis que este género no sale sino con dos cosas, hermano? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ahí está. Oración y ayuno. ¿Y sabes por qué a veces las cosas no son posibles? Y no porque Dios no pueda, por nuestra poca fe. Porque en lugar de orar unos por otros, en lugar de ayunar, abstenernos de alimento físico para nutrirnos de las palabras que verdaderamente van a tener relevancia en nuestra vida, como es la palabra del Señor, el ayuno es bíblico, hermanos. ¿Sabían ustedes que al llegar a este lugar, en cierta forma, estamos ayunando? Porque estamos concentrados, conectados en las cosas del Señor, estamos cantándole al Señor. Estamos siendo retados por la palabra del Señor. Y de aquí nos va y nos lleva hasta las 12, hasta la 1. Pero estamos en sintonía. La oración, hermanos, es fundamental para alcanzar esas victorias que el Señor nos quiere dar. Pero tendríamos que tomar la actitud de ese hombre, de ese padre desesperado. ¿Y cuál fue esa actitud? Cayó de rodillas ante el Señor, hermanos. Esa fue la actitud. Cayó de rodillas y le dijo, ten misericordia de mí. Jesucristo nos dice estas palabras a nosotros. ¿Hasta cuándo? Vean ustedes, primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos, hermanos, vamos, adelante. Primer libro de Reyes. Tenemos otro ejemplo. Hermanos, estamos todos en un barco que tiene que ser gobernado, que tiene que ser dirigido por nuestro capitán, que es Cristo el Señor. En ese barco estamos nosotros, está su servidor, está la familia que Dios me ha prestado, está usted, está su familia, estamos todos en ese barco. Y tenemos que remar contra corriente con la ayuda del Señor. En primer libro, capítulo de Reyes, capítulo 18, dice la Biblia, versículos, para contextualizar un poquito, habla de este profeta Elías. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ayúdenme, hermanos. Pues desde Elías a buscarse Acab, el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Cuando Jezabel prendía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió 50 y 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues acá a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Hasta ahí. Quisiera ahora que vayamos al mismo capítulo, versículo 20, porque vienen problemas. ¿Qué dice el versículo 20?
Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿qué dijo? ¿Hasta cuándo comunicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, encontramos aquí en esta porción a un profeta, a un siervo del Señor llamado Elías. Un profeta sigue vigente en estos tiempos de neotestamentarios, y es aquel que se dedica simplemente a predicar la palabra de Dios, hermanos. No crean a esos falsos profetas que hoy en día están pululando por ahí, que les dicen cuanta cosa, charlatanes, y en algunas ocasiones utilizados con el poder de Satanás. Cuidado, hermanos, con esas cosas. Como hijos de Dios debemos de marcar tremenda diferencia entre estas cosas. Hay programas que dicen personas que les adivinan, que les dicen que todas esas cosas, hermanos, no es de parte del Señor, ni los horóscopos, hermanos, ni los horóscopos. Yo nada tengo que andar consultando con esas cosas, ¿sí? A veces prendo la televisión un ratito y veo un señor de cierta complexión robusta, con sus uñas pintadas, maquillado hasta decir ya no, y su chonguito. Y como una persona que no sabe definir qué es, porque sabemos qué es, pero él no quiere definir, no quiere hacer cuenta que es hombre. ¿Me va a dar un consejo que me pueda ayudar, por favor? No se puede, hermanos, no está bien. A la luz del día no está bien. El Señor tiene problemas, ¿sí? Pero hay toda la gente hablando, ¿y qué me va a pasar hoy? ¿Y qué me viene para este día? ¿Y qué me viene para esta Navidad? Tristeza y desolación fuera del Señor. Es lo que hay en el mundo, hermanos, es lo que el mundo ofrece. Pero aquí el profeta dice, acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo? Y no lo dijo por iniciativa propia, lo decía por su relación que tenía con Dios, hermanos. Porque Elías creía a Dios. Todo lo que se hizo por mano de Elías fue porque Dios lo hizo, Dios lo permitió. No fue Elías, sino fue el poder de Dios en Elías. Enfrentarse a ese séquito de demonios. Pero fue con el poder de Dios. Hermano, tú y yo no podemos hacer nada si no es con el poder del Señor. Solos no podemos, absolutamente, no podemos. Sin embargo, vean ustedes que el profeta dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Claudicar es la acción de rendirse ante la tentación o una dificultad. Lo voy a repetir, hermanos. Claudicar es la acción de rendirse ante la tentación o una dificultad. La claudicación implica darse por vencido. ¿Hasta cuándo? Vean, hermanos. ¿Qué dice ahí? Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Tú crees que Jehová es Dios, hermano? Amén. Seguidle. Y si Baal, él no es mi Dios. Pero en el contexto histórico, para muchos de ellos, Baal era su Dios. Y Elías dice, ok, si Baal es tu Dios, órale, id en pos de él. Si él te ha dado todo lo que tienes, hermanos, pero no hay Dios como nuestro Dios. Amén. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Baal no me dio la salvación, me la dio el Señor Jesucristo. Y por eso le amamos, por eso le seguimos, por eso queremos servirle. Pero ahí les pone, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y el pueblo no respondió palabra alguna. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450. Y usted va más adelante va a ver la historia, cómo terminó esta historia, con una victoria de parte de Jehová de los ejércitos. Hermanos,
Pero la pregunta ahí está, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nuestro hermano Rogelio nos ayudó a hacer una lectura. ¿Se acuerda cuál fue esa lectura, hermanos? Vamos a Eclesiastés, porque ya casi estamos terminando. Vamos, hermanos, en el amor de Cristo. El libro de Eclesiastés, capítulo 5. ¿Están ahí, hermanos? Vean la relevancia. Cuando fueres a la casa de Dios, amén, guarda tu pie y acércate más para, ¿qué cosa? Oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. La necedad nos lleva a un deterioro espiritual terrible, hermanos. Cuando el salmista dice estas palabras, valga la expresión, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuidado, hermanos, porque mucha gente no quiere conocer a Dios, no la rechaza. En estas fechas de Navidad es todo menos Dios, hermanos. Es todo menos Dios. El espíritu navideño, hermanos, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Sí? Que tampoco estoy en contra de ciertas cosas en el contexto y en el equilibrio. Hay ciertas cosas, hay un equilibrio, hermanos. El equilibrio es ni muy allá ni muy acá. Si hablamos de estas fechas importantes, ¿por qué no decirlas? Pero ¿qué es lo que pesa más en nuestro corazón, hermanos? Noche de paz. Bonito, soy el himno, a mí me gusta, lo hemos cantado. Pero ¿cómo vivimos nosotros? ¿Estamos en paz? ¿O nomás en estas fechas? ¿Sí? Decía y sostengo. Los padres a veces olvidados allá por los hijos. Y nomás en ese día se acuerdan. Porque es noche de paz. O el día del padre, o el día de la madre. Y hasta ahí llegó el asunto. No debe de ser así, hermanos. El apóstol Santiago dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. Porque no son las tradiciones lo que debe de tomar la mayor importancia en nuestra vida, sino el Señor, hermanos. No son las costumbres, aunque sean buenas costumbres. Nunca. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure, ¿sí?, a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Yo quiero pensar que es una de las razones por las cuales el pueblo, cuando el profeta Elías les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? El pueblo no respondió palabra alguna. ¿Sabes por qué, hermano? Porque llega el momento en que cuando el Señor nos habla, yo tengo que guardar silencio y se acabó. Nada más. Señor, silencio, silencio, nada más, hermano. Cuidado, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Lean el 4 y el 5, hermanos, ya casi acabamos, les prometo. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hermanos, estamos casi en estos últimos días terminando este 2022. ¿Y cuántas cosas nos ha dado el Señor? ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor, hermanos? ¿Cuántas cosas? ¿Qué nos ha dado el Señor durante este año, hermanos? ¿Qué nos ha dado? Salud. Amén, salud, amén, gracias al Señor. ¿Qué más nos ha dado el Señor en este año? Su protección. Protección, el que habita el abrigo del Altísimo nos ha protegido, nos ha guardado. ¿Qué más nos ha dado el Señor? Trabajo. Trabajo, bendito el Señor. Porque la Biblia dice que el que no trabaja no coma.
y que el trabajo es una bendición, porque Dios bendice el trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más nos ha dado el Señor? Vida y sustento. Vida y sustento, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y alguien dijo algo por acá, no sé quién. Palabra que siempre. Bendita palabra del Señor, la que nos insta, la que nos motiva a seguir adelante, hermanos. Él nos ha dado todo, pero ¿qué nos ofrece el mundo? ¿Qué nos ha dado el mundo? Basura, dice el apóstol Pablo. Nos ha dado esa escoria que no sirve, que no aprovecha y que lastima. Hace años me tocó quitar escoria de un soldador acá, otro soldador acá, y yo en una estructura no sabía soldar, no sé muy bien, pero lo único que podía hacer en el trabajo era quitar la escoria. Cuando el soldador va extendiendo un cordón de soldadura, entonces esa soldadura hay que golpear para que suelte toda esa cascarita. Esa es la escoria, esa ya no sirve para nada, hermano, se desecha, es basura. Pero ¿sabes que la escoria te puede afectar? La escoria afectó terriblemente mi vista. Duré 2 días totalmente ciego por los rayos que estaban saliendo de los 2 hombres que estaban soldando, y nunca me dijeron que tenía que protegerme. Aunque yo no mirara la luz directamente, 2 días duré ciego, hermanos, algo feo. Es como si tuvieras un montón de arena en tus ojos. Horrible se siente por andar quitando escoria. Hermanos, quiero terminar con esta porción que está en Josué capítulo 24, si son tan amables. Josué capítulo 24. Yo creo que conocen estos versículos, hermanos, porque muchas veces lo hemos visto. Yo lo veo y digo, Señor, ayúdame a entender. Josué 24. Dice la Biblia, versículo 6, voy a estar salteando versículos 24, 6. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual os cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Y así sucesivamente, versículo 11, pasaste el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jerjeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajaste, las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y las viñas y los olivares que no plantaste, coméis. Versículo 14 dice, ¿me ayudan? Juntos. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y servid a Jehová. Aquí no viene la palabra hasta cuándo, pero va implícita en las acciones. Porque noten ustedes el versículo que sigue. ¿Qué dice, hermanos? Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Hermanos, va implícito esa pregunta. Es casi un cuadro de lo que estaba sucediendo en los tiempos del profeta Elías. Es un cuadro muy estrecho, y es casi el mismo contexto, casi, no es el mismo, es casi, y está prácticamente diciendo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Hermanos, ¿sabían ustedes que Romanos capítulo 8 lo dice? No lo busquen, pero Romanos capítulo 8 nos dice el conflicto que hay entre las cosas espirituales y las cosas que son de la carne? ¿Sí? Hay un conflicto, hermanos, constantemente.
Este cuerpo quiere agradar a la carne, agradarse a sí mismo. Es más fácil, hermanos, caer en este punto, agradarnos a nosotros mismos antes que agradar al Señor. Por eso es bien importante, dice la Escritura, ¿hasta cuándo voy a estar entre dos líneas de pensamiento? Si mi Dios es mi Dios, adelante. Si esto no es mi Dios y este es mi Dios, cuidado. Pero ese hasta cuándo, hermanos, nos va a llevar a un punto. ¿Sí? Nos va a llevar a un punto, hermanos. Y en el amor de Cristo quiero decirles, ese punto va a ser muy triste. Va a ser muy lamentable. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tu matrimonio se desintegre. Hasta cuando los hijos le den la espalda a Dios. Hasta cuando Dios toque una columna vertebral de tu cuerpo y te deje postrado. Hasta que Dios te sacuda fuertemente. Hasta que Dios toque lo más precioso para ti. Hasta que Dios permita una enfermedad. ¿Hasta cuándo? Y para entonces, hermano, no digamos, me incluyo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Porque hoy no tomamos decisiones, hermanos. Porque hoy no tomamos en cuenta al Señor. Porque hoy es el momento, no mañana. Señor, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta, hermanos. Y esa pregunta yo me la hago muchas veces. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a entender que hay un solo Dios y un solo mediador que está como ese abogado intercediendo al Padre, diciendo, sí, mira, ahorita anda terco, es necio, Manolo, pero hay misericordia para él. Quiere componer el rumbo con tu ayuda, adelante, hermanos, hoy es el tiempo, no mañana. Y entonces, no digamos al Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Hermanos, hace muchos años, me acuerdo de este ejemplo. Algunos pensaban que las cosas de Dios son gravosas, como el congregarse, y hoy están sufriendo mucho. Estoy hablando de hace años, hermanos. Un joven tomó malas decisiones también, y después de pasar 6, 7 años llega y me dice, ¿qué razón tiene Dios y su palabra? Sufriendo los estragos, sufriendo las consecuencias. Hermanos, valga la pregunta que viene de parte de Él. ¿Hasta cuándo? Vamos a orar, por favor. Señor, quiero pedirte, Padre, que tú nos sigas ayudando en este tiempo de predicación de tu palabra. Quiero pedirte, Padre, que tu Santo Espíritu que mora en nosotros, porque tu palabra nos dice que hemos sido sellados con tu Espíritu Santo, el cual nos redarguye, Padre, el cual nos dirige, nos enseña, el cual es Dios. Y quiero apelar a esto, Señor, a la dirección de tu Espíritu Santo en estos momentos. Rogarte, Dios, que si tu palabra, que sabemos es viva y eficaz y que nunca vuelve vacía, pudo surtir el efecto en un corazón en esta mañana, que lo manifieste en el buen sentido de la palabra, pidiéndote a ti que le ayudes, rogándote esa misericordia que aquel hombre pedía y que sin duda tú la das, porque tu misericordia es nueva cada mañana, y que eres el único, Padre, que al tomar decisiones sabias nos puede ayudar a romper ese ciclo viciado de estar entre dos pensamientos. Porque, Señor, tú rompes esos círculos y entendemos que solamente a ti debemos de amarte, a ti debemos de seguirte. Padre, te ruego entonces que ayudes a cada uno de los que estamos aquí,
así como estamos, hermanos, con rostros inclinados, cerrados vuestros ojos, ¿querrás tú decirle al Señor en esta mañana una sola palabra que te pueda ayudar a seguir adelante si Él quiere que pasemos? Esa palabra es sencilla, pero tiene que emanar de lo más profundo de tu corazón. Yo no veo qué hay en tu corazón, no lo sé, pero Él sí lo sabe. Y sabes, hermano, quiero decirte, esa palabra es perdóname. No te está diciendo nada más, Señor, solamente que salga de tu corazón esa palabra, que conecte con Él, porque lo merece, porque a Él le hemos fallado. Pero esa palabra es fundamental y es: Padre, perdóname. Y Él dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonarte, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mi pregunta y la invitación de parte de Él: ¿por qué no le pides al Señor que rompa ese círculo vicioso y dile esa palabra? Padre, perdóname. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera que oremos juntos al Señor? Porque yo necesito, amén. Yo necesito orar al Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien más que así, Padre? Amén, amén, amén. ¿Saben, hermanos, que claudicar es estar ahí en la lucha? O te rindes ante el mundo y te postras ante el mundo, o te rindes ante el Señor y dices: Señor, sin ti no puedo avanzar. Es una navaja de dos filos. O te rindes y ya no sigues en las cosas del Señor, o te rindes y te afirmas al Señor. ¿Qué quieres? Pero la palabra es: perdóname. ¿Habrá alguien más, hermanos, para cerrar este tiempo de oración? No pelees con el Señor. El apóstol Pablo lo intentó cuando en el inicio de su conversión, y le dijeron: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entre más te mueves, más te pinchas. ¿Sí? Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Señor, yo vi sus manos, pero no veo su corazón. Y ruego aún por aquellos que en su corazón están rogándote, pidiéndote ayuda, diciéndote: perdóname. Y Señor, te pedimos, por favor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a cambiar el rumbo en el cual a veces estamos tomando, Señor. Padre, tú eres un Dios, nuestro Dios, que no se complace en la maldad. Quieres lo mejor para nosotros. Y hoy en este día, Señor, hacemos este compromiso delante de ti. Perdónanos y ayúdanos a seguir adelante. Padre, todo te lo pedimos en el nombre y los méritos preciosos de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Ah, sí. Manolo.